tronco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando, los niños al hombro. Queridos hermanos, amados hijos de Dios, tengo el placer de compartir con ustedes en este 13 domingo del tiempo ordinario sobre el tema de las exigencias del discipulado. En la palabra de Dios que acabamos de escuchar este domingo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vocación a través de las historias vocacionales de Eliseo en la primera lectura y de los tres varones, muchachos que querían hacerse discípulos de Jesús sin entender claramente las condiciones del discipulado. Nos dice la primera lectura que Eliseo fue llamado por Dios para ser profeta en un tiempo bastante complicado. Dios lo quería enviar para compartir su mensaje con su pueblo sufriente bajo el dominio de Acaz y Jezabel. Y como muestra de su disponibilidad, Eliseo dejó su carrera, su trabajo, se despidió de toda su familia y se puso en camino para cumplir su nueva misión, su nuevo trabajo de profeta. Y en el Evangelio que acabamos de escuchar, vemos a Jesús en el camino, Jesús viajando de Galilea hacia Jerusalén. Sabemos que ahí Jesús iba a morir. Pero en medio de aquel viaje, Jesús fue rechazado por un pueblo samaritano debido al conflicto social, histórico y político que existía entre los judíos y los samaritanos. En segundo lugar, hoy, queridos hermanos, Jesús nos enseña que ser sus discípulos no es fácil. Se necesita un desapego, un desprendimiento total de todas las cosas materiales, afectivas. Ni siquiera el cuidado de un muerto, de uno mismo, de su familia, debe prevalecer o impedirnos hacer este trabajo. ¿Qué significa para nosotros ser discípulos, ser profeta de Jesús? No se trata de pasar todo el tiempo rezando o estando en la iglesia. Hoy Jesús nos quiere como profeta, como discípulos en los ámbitos de la vida donde nos toca, por ejemplo, trabajar como padre en la familia, como maestro en la escuela, como policía en la calle. Ahí Él nos invita a practicar sus propios valores como Él lo hacía. Él nos enseña también que como discípulos suyos no hay ningún lugar de practicar la violencia, ni siquiera la venganza. Debemos siempre imitar su ejemplo. Él era un tipo de persona que tenía siempre lugar en su corazón, hasta para aquellas personas que fueron marginalizados, rechazados por la sociedad, hasta las personas que lo rechazaban, como lo acabamos de escuchar. Estas personas que lo rechazaron de este pueblo samaritano. Queridos hermanos, a medida que vamos a lo largo de esta semana con nuestros trabajos, recordamos que somos discípulos de Jesús. Él nos ha llamado en aquel lugar. Ahí nos toca misionar. Ahí nos toca misionar no solamente con nuestra palabra, pero primeramente con el testimonio de nuestra vida. Que Dios los bendiga. Amén. Yo soy Padre Francisco Sangupamba, vicario en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Les invito a seguirnos fielmente a través de este canal. Yo estoy aquí. Muchas gracias.